Buenos días a todos, bienvenidos a nuestros webinars Axity, un espacio diseñado para ayudarlos a hacer realidad la transformación digital al interior de sus empresas. Recuerden que serán más de 40 sesiones por semestre. En unos días estaremos publicando el nuevo calendario de Q2 para que por favor se inscriban y lo revisen. Les recordamos también que pueden escribirnos sus comentarios o preguntas por el chat del webinar o por la sección preguntas y respuestas. Vamos a estar leyéndolos y respondiendo a las preguntas al final de la sesión. Sin más preámbulos, damos inicio al webinar Automatice y administre su red de forma centralizada con el speaker de hoy, Oscar Moreno, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en preventa, es ingeniero de sistemas de CCNP, de Routing and Switching, CCNP Security, CCDP y es arquitecto de comunicaciones en Axity, Colombia. Bienvenidos. Muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Oscar Moreno, como lo decía David. Soy ingeniero de sistemas, hago parte del área de preventa de Axity. Llevo una experiencia de aproximadamente unos 10 años en soluciones de Cisco basadas en arquitecturas de Enterprise Network como switching, wireless y algunos componentes de seguridad. Mi experiencia básicamente es basada en certificaciones como CCNP Routing y Switching, CCNP Security y la certificación profesional de diseño de Cisco. Pues en este webinar vamos a empezar a revisar un poquito cómo son las tendencias empresariales que impulsan la transformación digital, basado en unos pilares principales que vamos a empezar a detallar aquí un poco, que es el tema de movilidad, IoT y ciberseguridad. ¿Sí? Digamos que a nivel de movilidad, es todos aquellos componentes que son conectados a nuestra red wireless, ¿sí? Como por ejemplo todos los dispositivos que se manejan a nivel de BIOT, ¿sí? Como por ejemplo tener el portátil, los smartphones, tablets, que hacen parte como del día a día de nuestro trabajo. Entonces, básicamente lo que queremos es que esos dispositivos tengan la integración hacia nuestra red wireless con un ambiente seguro, ¿sí? Entonces, que sin importar dónde tenga yo la conexión, yo pueda tener políticas tanto de configuraciones como de acceso, ¿sí? Y seguridad para mis dispositivos de movilidad. También lo que queremos es que los dispositivos de IoT, ¿sí?, puedan integrarse a nuestra red, porque bien sabemos que hoy en día las redes son mucho más digitales y son mucho más expansibles. Esto significa que nuestros dispositivos de IoT, como lo que son las cámaras de biovigilancia, sensores, temas como los aires acondicionados, que hagan parte de nuestra red, pero que no tienen usuarios asociados, también estos dispositivos tengan sus políticas de acceso y también sean identificados bajo una política de seguridad, ¿sí? Y a nivel de todo este crecimiento de dispositivos de acceso de usuarios, ya sea smartphone, portátiles y dispositivos de IoT, es necesario contemplar algunas funcionalidades de seguridad, ¿sí? Porque pues entre más dispositivos tengamos conectados, más vulnerabilidades o vamos a estar mucho más propensos a ataques y amenazas de seguridad, ¿sí? Entonces, y también teniendo en cuenta que vamos a tener un crecimiento exponencial a nivel de integración a nuestra red interna. Entonces podemos identificar si los ataques ya no vienen desde la red externa, sino son propiciados desde nuestra red interna. Entonces lo que queremos es que con base en los dispositivos que empecemos a conectar a nuestra red interna o dispositivos de IoT, generar una política de seguridad para tener una red mucho más segura. Entonces, con base en esto, los desafíos empresariales, la idea es empezar a hacer más con menos. ¿Qué significa esto? Que pues a nivel de crecimiento digital, a nivel de más dispositivos, al crecimiento de datos, porque los datos están llegando no solamente por los dispositivos empresariales, sino por muchos dispositivos que se conectan a nuestra red, tanto dispositivos móviles como dispositivos de IoT. Esto tenemos que empezar a gestionar y tener mucho más control de nuestra red, ¿sí? Entonces vamos a tener más datos en nuestra red, vamos a tener muchos más dispositivos conectados y nuestras áreas de amenaza van a crecer. Entonces tenemos que empezar a mirar el panorama de cómo estos componentes que empiezan a ser muchísimos más, podemos tener un poco más de control o mucho más de control con menos recursos. Si bien hoy en día o tradicionalmente lo que se hacía era que pues con base en nuestras arquitecturas de redes tendríamos
expertos en cada una de las soluciones. Por ejemplo, la solución LAN, un experto en solución wireless, otro experto en soluciones de seguridad. Entonces, lo que se quiere es que ya no haya tantos expertos, sino que la solución digital nos ayude con menos recursos a que pueda tener mucho más control y administrar una red de forma mucho más segura, ¿sí? Esto nos va a redundar en tener menores gastos de operación de red, porque la idea es automatizar labores de operación, de configuración, de soporte, ¿sí? Que no me vaya a costar mucho más a la medida que yo vaya creciendo de manera exponencial, sino que con los mismos recursos o menos recursos pueda operar de forma eficiente nuestra red. Entonces, lo que se pretende es que en la medida que vayamos creciendo, estar listos para una arquitectura digital dentro de más o menos unos 2 años, que es lo que hoy en día las empresas tienen a futuro, un crecimiento digital de aquí a unos 2 años. Y aquí empezamos a ver unos desafíos que tenemos para las redes tradicionales. Entonces, en las redes tradicionales, los desafíos es dificultad para segmentar, ¿sí? Ya no definir, digamos, lo que se venía haciendo, cómo es que entra la información, el tráfico a la red, cuáles son mis usuarios, ¿sí? Porque eso es lo que veníamos haciendo normalmente. No teníamos la capacidad de segmentar, todo era basado a nivel de VLAN o subredes, ¿sí? Y a partir de esa segmentación de VLAN y subredes poder generar algunas políticas de control, ya sea políticas de control de acceso para usuarios o para mismo acceso entre subredes, ¿sí? Entonces, para que estas dificultades de segmentar no las tengamos o no sean el común denominador de aquí en adelante, entonces ese es uno de los desafíos más grandes para las redes tradicionales en cara a la arquitectura digital, ¿sí? Con base en eso, la complejidad para administrar hacía que se tuviera que tener bastante conocimiento en la operación de las redes, tener múltiples pasos, es decir, conocimiento de configuraciones de equipos específicos, dónde están los usuarios o cómo ingreso a los equipos a través de algún servidor que me permita autenticar esos dispositivos. Entonces, había mucha interacción compleja en ese punto, entonces tendríamos que tener bastante gente especializada para toda la arquitectura que está basada en nuestra red y eso aumentaba la complejidad para administrar los recursos de la red, ¿sí? Al final, eso redundaba en una solución lenta de problemas. Entonces, para identificar qué problemas están pasando en la red, tendría yo que empezar a nivel de las capas inferiores, a nivel cómo se están ingresando la información, cómo están ingresando nuestros usuarios, y con base en eso empezar a descartar los problemas que aquejan a mi red. Entonces, eso es lo que hacía que la solución de problemas durara mucho tiempo y ese tiempo, en vez de poderlo utilizar en mejoras de mi red, se usaba para todo el tema de troubleshooting. Entonces, esos desafíos lo que se espera es empezar a reducir esas barreras que me permiten tener más bien un enfoque hacia mi negocio, hacia mi administración y gestión de la red. Y lo que pasa es que la verdad no permite que se puedan complejizar a lo listo. Perdí aquí la conexión. Entonces, lo que se quería que los problemas fueran un poco más rápidos de resolver. Estos son los desafíos claves de las redes tradicionales. Listo. Entonces, Cisco empezó a impulsar nuestra arquitectura que se llama Software Defined Access, SDAccess, ¿sí? Esta arquitectura lo que pretende es hacer un ecosistema de varias soluciones, si se quiere. Soluciones como políticas de configuración y gestión de administración basados en un DNA Center, que es un servidor appliance, para todo el manejo de políticas de configuración y troubleshooting, apoyados de una solución de ISE, de Cisco Identity Service, que es la que me permite tener bastante control de acceso tanto a los dispositivos usuarios como a los dispositivos que no tienen un usuario asociado, como por ejemplo los dispositivos de IoT, todo el tema perfilado de periféricos como impresoras, teléfonos IP, ¿sí? Y también el DNA Center nos permite tener una solución de telemetría, ¿sí? Esta solución de telemetría basado en la solución de Cisco Steelwatch, lo que nos permite es tener una solución que nos permita identificar y conocer todo lo que pasa en la infraestructura red a nivel de tráfico IP, ¿sí? Entonces, esta solución de telemetría nos da toda la información sobre el comportamiento de usuarios y las aplicaciones que pueda estar atravesando nuestra red, tanto nuestra red LAN como nuestra red WLAN, ¿sí?
Y todo este ecosistema está basado sobre un mismo fabric de la red. Entonces, cuando hablamos de fabric, es todo nuestro componente en la capa de hardware, digámoslo así, tanto los dispositivos switches como dispositivos wireless. Entonces, este fabric de red va a ser automatizado bajo las políticas de configuración sobre la red cableada y la red inalámbrica. Entonces, la idea es armar un ecosistema que nos permita integrar toda una solución para la arquitectura digital Cisco SDRs. Entonces, la idea es ingresar tanto los usuarios LAN, WLAN, como aquellos dispositivos IoT y que tengamos en nuestros campus o en nuestras diferentes redes. Con base en esta arquitectura vamos a empezar a mirar algunos beneficios de Access, ¿sí? Entonces, uno de los principales beneficios es el ahorro de tiempo en el aprovisionamiento de la red, ¿sí? Lo que se espera o lo que se quiere es que normalmente cuando en las infraestructuras tradicionales empezamos un proyecto de instalación de equipos, entonces tocaba hacerlo de una forma muy manual. La forma manual era configurar equipo por equipo, y en cada dispositivo ingresar una configuración manual, definir reglas de configuraciones, políticas de control de acceso, segmentación a través de direccionamiento IP o VLAN, ¿sí? Y lo que se quiere es que este ahorro de aprovisionamiento de red se base más bien en un tema donde yo pueda aprovisionar los equipos, pero las opciones de configuración y el aprovisionamiento de la inteligencia de cada dispositivo esté perfilado que yo defina en un controlador central, que en este caso se llama el DNS Center Appliance, ¿sí? Entonces, aquí los desafíos es que los cambios no se hagan de una forma manual, ¿sí? Y ese tiempo que yo tengo, que yo anteriormente estaba utilizando para hacer cambios de forma manual, lo use para otras labores como optimización de la red, mejoras en las configuraciones, definición de políticas, microsegmentación a nivel de usuarios, de dispositivos, de aplicaciones. Y esto lo que me permite es que las políticas que sean de configuración y que vaya a implementar sean basadas en la automatización, ¿sí? Que la segmentación sea definida de forma automática a nivel de una gestión centralizada. Y estas gestiones descentralizadas de administración y configuración sean mismas válidas para toda la solución, tanto LAN como WLAN. A su vez, la idea es empezar a incorporar de una forma segura a los usuarios y dispositivos. Entonces, aquí lo que empezamos a hablar es un poquito más de segmentación y el control de acceso. Entonces, normalmente o en redes tradicionales, toda esta segmentación, como lo hablábamos anteriormente, lo basábamos en temas de VLAN, en subredes a nivel de direccionamiento IP y toda la capa de seguridad se basaba en listas de control de acceso. Entonces, aquí donde definíamos qué redes podían entrar, qué redes deberíamos denegar, ¿sí? Y todas estas configuraciones o labores de configuración eran de forma muy manual y eran muy susceptibles al manejo de errores. Entonces, lo que se quiere hoy en día es que tanto usuarios, dispositivos y aplicaciones estén basadas bajo una misma política, que no sea tan compleja de configurar, ¿sí? Sino más bien implementarla de manera tal que yo pueda definir grupos de usuarios, grupos de dispositivos, grupos de aplicaciones y que tenga completa visibilidad de lo que está atravesando mi red, ¿sí? Entonces podemos definir también políticas a nivel de grupos de usuarios, ¿sí? Como usuarios invitados, usuarios corporativos, ¿sí? O usuarios que simplemente tengan acceso a ciertos recursos de la red. Entonces, la idea es que yo pueda generar de forma automática esas políticas y sean replicadas a todo mi fábrica, ¿sí? No tenga una dependencia de que si el usuario ingresó por una red LAN o por una red WLAN wireless, tenga alguna restricción en las políticas. Es la idea para que podamos ingresar desde cualquier lado de una forma segura y basado en las políticas que yo ya he predefinido a nivel de control de acceso. Entonces, esto es una gestión integral, tanto usuarios como dispositivos de IoT, ¿sí? Es definir también políticas en esos dispositivos IoT para el momento en que yo empiece a conectar dispositivos, cuáles son las políticas que yo debo jalar para que esos dispositivos hagan parte de mi red y que mi red reconozca el comportamiento de dichos dispositivos, ¿sí? También a nivel de invitados, es cómo yo puedo definir y qué debería yo definir esas políticas de invitados, para dónde debo
permitir el acceso a donde tengo que denegarlo, ¿sí? Y que sea de una forma muy automática. La idea es empezar a minimizar todo el tema de configuraciones manuales que me impida cuando tenemos nosotros que a permitir algún acceso o denegar algún acceso, sino basado solamente 100% en políticas, empezar a revisar todo el tema de incorporación de usuarios y dispositivos también de una forma más segura. Listo. Entonces aquí empezamos a ver un poquito el tema de administración a través de la red cableada e inalámbrica. Entonces, lo que veníamos hablando, la idea es empezar a minimizar la cantidad de políticas que antiguamente se hacían en las redes tradicionales. Habían políticas repetitivas. Las políticas tanto en la red cableada como en la red inalámbrica eran diferentes. Entonces, en el momento en que un usuario accedía a una red cableada, digamos, asumía unas políticas y en la red inalámbrica eran otras políticas distintas. Muchas veces también el direccionamiento IP era complejo de manejar a nivel de listas de control de acceso. Entonces, todo esto hace que sea una arquitectura, pues ya empezar a no ser tan manual, sino tener un poco más de administración consistente, tanto en la red LAN como en la WLAN. Es como ver la red LAN y la WLAN como si fuese una sola unidad, y por eso hablamos de un solo fabric, y que la política que yo implemente a nivel de usuarios, dispositivos o aplicaciones, tanto en mi red cableada como en la red inalámbrica, se mantenga en todo mi fabric, ¿sí? Y yo pueda tener la capacidad de ver todos los flujos de tráfico de manera de que sea consciente del tráfico que yo pueda estar viendo en mi red a nivel de aplicaciones, ¿sí? A nivel de control de acceso, ¿sí? Eso digamos que son unas características que traen los nuevos switches Catalyst 9000, que de pronto en una sesión más adelante vamos a poder analizar las características de este producto que son basados para la arquitectura de D-Access. Otro de los beneficios de la arquitectura de D-Access es tener un poco más de tiempo, ¿sí? Entonces, lo que se quiere con esto es que muchas veces en las redes tradicionales había un tiempo mucho mayor en la solución de problemas. Entonces, había un tiempo donde la dedicación del ingeniero o del administrador de la red era demasiado grande para la solución de problemas. Entonces, esto hacía que los costos operativos subieran, que mi red tuviera gran tiempo en la solución de problemas, sino como analizar algunas mejoras, algunos temas de administración y gestión y dedicarle bastante tiempo a esto. Entonces, lo que hoy se quiere con la arquitectura de D-Access es que haya una completa visibilidad de la red. Entonces, cuando hablamos de una completa visibilidad de la red es qué dispositivos están conectados a mi red, qué usuarios están conectados a mi red, cómo se están conectando, por dónde se están conectando, ¿sí? Y una vez cuando determinamos eso, analizar qué aplicaciones y qué tráfico de información estamos atravesando por los dispositivos de la red. Eso que me permite tener un poco más de control de las aplicaciones, control del acceso a los usuarios y en un momento dado ser una red mucho más proactiva que me permita labores de remediación mucho más rápidas, porque el ser una red mucho más proactiva e intuitiva que aprenda de sí misma, que aprenda a nivel de comportamiento de lo que pasa, puedo generar como acciones de remediación en un determinado caso que hay algún problema. Entonces lo que se quiere es que la red empiece a aprender por sí misma, la red tenga la capacidad de comprender todo el tráfico que pasa a nivel de usuarios y esto nos ayuda a mitigar muchas amenazas. Entonces, al tener una red mucho más comprometida con el tráfico de red, con las aplicaciones y con el manejo de usuarios de forma proactiva, se pueden adelantar, digámoslo así, a las soluciones de solución de problemas y esto me permite realmente tener mucho más tiempo para labores de administración o de mejoramiento de la red sin tener que dedicar bastante tiempo en solución de problemas a través de todo mi fábrica. Y en resumen, los beneficios de SD Access son básicamente estos que vemos acá. Hay un ahorro de tiempo en el aprovisionamiento de la red, pues ya la idea es empezar a aprovisionar los dispositivos de red basado en las políticas de configuración que yo ya haya predefinido en nuestro servidor central, en el DNS Center, y también asociado con las políticas de seguridad con otras soluciones basadas como en control de acceso ICE, basadas como el tema de telemetría con SteelWest, otras soluciones que hacen parte de nuestro ecosistema de la arquitectura del D-Access
que nos permiten una gestión de forma mucho más centralizada y automática, mucho más segura. Lo que hablábamos ahorita también, 80% menos en tiempo de problemas. La idea es que este tiempo de problemas sea mucho más proactivo, que la red con su capacidad intuitiva de aprender de sí misma a nivel de tráfico de usuarios, de dispositivos que se conectan a la red, de aplicaciones que viajan en la red. Entonces la red me pueda proactivamente proveer en cierta forma una solución a esos problemas. Lo que se quiere es eso, entonces que de forma automática no solamente se administra la red, sino también de forma automática cómo predecir aquellos comportamientos anómalos y cómo a su vez también me puede sugerir de forma mucho más automatizada esas opciones de solución a esos problemas, ayudándome a que el administrador de la red se concentre tanto tiempo en temas de troubleshooting y más bien dedicar ese tiempo a otras labores de optimización de la misma red. Reducción del impacto de la violación de seguridad. Eso es un tema, pues, ya entendiendo ya que, pues, a nivel interno la red tiene bastante información, bastante movimiento. Entonces, los ataques pueden ser a nivel interno, no tanto a nivel externo. Entonces, lo que queremos ayudar aquí es que la violación de seguridad sea disminuida a través de soluciones de control de acceso, de Steelwash, que nos provean un poco más de visibilidad y que seamos capaces de entender cómo se está comportando la red y ante un evento que no se ha identificado como, pues, como positivo, la idea es tomar una política y una remediación inmediata. Gasto operativo, lo que decíamos al comienzo de la presentación, es hacer más con menos, es decir, hacer mucho más, ir mucho más allá a partir de que la red, el crecimiento de nuestras redes va a ser demasiado grande, muy exponencial a nivel de dispositivos conectados, a nivel de integraciones de dispositivos IoT, diferentes tipos de usuarios, a nivel de que están incluyendo muchas más aplicaciones en nuestra red. Entonces, esa complejidad y ese crecimiento exponencial de nuestra red, la idea es que no empecemos a tener muchos más eh, personal o capacidades de tener más ingenieros certificados por una solución tanto de LAN, otros ingenieros certificados para una solución de seguridad. Entonces la idea es concentrar esos esfuerzos más bien en una solución que nos permita automatizar todas las labores, tanto de administración, gestión, solución de problemas y niveles de seguridad de nuestra red, y que eso se convierta de forma más automática en un menor gasto operativo, porque no tendría la necesidad de tener mucho más personal calificado para administrar y operar nuestra red. Entonces, básicamente, el SD Access comienza en la red de acceso. ¿Y por qué comienza en la red de acceso? Es porque en la red de acceso ocurren la mayoría de eventos a nivel de usuarios, a nivel de aplicaciones, por ahí donde yo empiezo de qué es lo que está ingresando a la red. Entonces, básicamente, la red de acceso empieza en aquellos dispositivos que tienen contacto directo con el insumo de información. Esos dispositivos son nuestros access point o los switches de acceso. Y esos switches de acceso y access point conectan a su vez los usuarios, que a su vez conectan a aquellos dispositivos que ingresan a nuestra red, como las tablets, como los smartphones, como los celulares, como aquellos dispositivos IoT, si bien no tienen asociados usuarios de red, pero hacen parte de nuestra red. También tenemos que darles una política de control de automatización y de configuraciones y también una política de control de acceso. Entonces, todo nuestro esquema de SD Access, de una red digital, siempre va a comenzar con la parte de la capa de acceso, digámoslo así, porque es aquí donde yo empiezo a ingresar toda la información a nuestra red. Entonces, aquí empezamos a armar un ecosistema de cuáles son esos componentes para mi red de acceso, a nivel de access point, a nivel de switches de acceso. En algunos casos, en algunas redes, existen los switches de agregación o lo que conocíamos también como los switches de distribución, o en algunos otros casos también existe dos capas de distribución y core, o una capa de core colapsado que incluye ambas capas, la capa de distribución y core. La idea es que se cree un ecosistema de extremas de puntos de que sea capaz de identificar todo lo que está pasando en nuestra red. Entonces, desde aquí tenemos que empezar para empezar a hacer una arquitectura de SDAX. Entonces, basado en eso, basado en lo anterior y con base en la infraestructura actual de las redes de nuestros clientes, la idea es identificar, digamos, qué infraestructura existente hay y cómo podría ser esta infraestructura
ser migrada hacia la nueva plataforma de switches Catalyst 9000 con base en la arquitectura existente o la base instalada que están en nuestros clientes. Lo que se quiere es empezar a revisar cuáles son los modelos o las series o los dispositivos que actualmente hay y generar como un mapeo, digámoslo así, que nos permite identificar, bueno, cuál sería el siguiente salto, cuál sería el dispositivo que reemplaza a lo que tengo actualmente. Por ejemplo, a nivel de parte de capa de acceso o switching de acceso, por excelencia están los 2960X o la serie XR, que esta sería migrada a la serie Cisco Catalyst 9000. Y ahí hay un tema en la serie Catalyst 9000, hay dos series, digámoslo así, con series modulares y series fixas, que son puertos Uplink, que pueden hablar a 1 o 10 GB, en algunos casos creo que 40 GB, también que eso lo vamos a ver un poquito más en detalle en otra presentación a nivel de qué componentes necesitaría para una red digital. Y a nivel de switches también 3850, la idea es migrar a la serie Cisco Catalyst 9300. Y a nivel de core, perdón, de acceso, pero aquellos clientes que tengan Catalyst 4500, que son modulares, que son con tarjeta de línea, empezar a migrar como a la serie Catalyst 9400. ¿No? Y en la parte de core, tanto los switches que son de fibra óptica, como el 6850 de fibra óptica o 4500X, o algunos switches modulares 6840, Catalyst 6880, empezar a migrar a la nueva serie de Catalyst 9500. Entonces lo que se quiere es como dar una pequeña idea de qué es lo que sí se tiene actualmente en la red, ir orientándolo o ir llevándolo a una red de access basada en Catalyst 9000. Esta sería algo como un ejemplo de qué debería yo ir migrando con base en la infraestructura que tengo actualmente. Entonces, ¿qué me permite la serie de Catalyst 9000? También es una red basada en la intención. ¿Sí? Y basada en la intención básicamente es reconocer y ser una serie, una arquitectura de equipos que me permiten identificar todo lo que yo conecto a la red. ¿Sí? Entonces, qué dispositivos estoy conectando a la red, qué dispositivos de IoT estoy conectando a la red, esos dispositivos que no tienen un usuario asociado, si se conectan de forma inalámbrica, si se conectan de forma cableada. También qué protocolos de IoT, qué estándares de IoT manejan, porque las redes basadas en Catalyst 9000 identifican esos dispositivos IoT y estándares basados en IoT. Y a nivel de cómo esto impacta a mí la seguridad. Entonces, si yo conozco y si conocemos qué dispositivos, usuarios y aplicaciones entran o ingresan a nuestra red, yo puedo definir esas políticas de seguridad por cada uno, que es lo que llamamos segmentación. ¿Sí? Entonces, la segmentación es identificar qué ingresa a mi red, cómo está ingresando y qué políticas yo le debería colocar a esos dispositivos que ingresan a mi red. ¿Sí? Entonces, también hay esquemas donde yo pueda tener integraciones con redes de data center y puedo integrar la red definida por Software Energy Access con una red ACI, ¿sí? A nivel de data center, y cómo esa se puede integrar. O también a nivel de multicloud es integrar nuestra red interna privada con una red en otro lado y que también se basen con la misma política de acceso y la misma política de configuración y que el aprovisionamiento sea mucho más rápido. Entonces lo que se quiere es mantener políticas sin importar dónde estén los dispositivos conectados a nuestra red. ¿Sí? Entonces esto me permite a mí tener una continua visibilidad y saber y conocer basadas en la intención y basadas en el tráfico tráfico de información, los dispositivos de nuestra red, qué políticas puedo yo incluir y qué acciones correctivas, ¿sí? Puedo implementar. ¿Sí? Entonces la idea es tener todo este ecosistema basado en una solución de automatización, de control de acceso a nivel de seguridad y todo el tema de telemetría, de análisis del tráfico de información y cómo ingresa la información a mi red, y yo pueda definir de una forma mucho más rápida y proactiva las labores de configuración y soporte de nuestra red. Ahí empezamos a hablar también lo que es una nueva era con redes basadas en la intención. Digamos que anteriormente los servicios o los componentes principales era que nuestra red tuviera tres componentes que eran el video, la voz y los datos. ¿Sí? Hoy en día básicamente extraer esos tres componentes, digámoslo así,
pero que tengan un enfoque mucho más amplio, mucho más completo. Entonces, todo ese tema de video, voice y datos, traer una nueva era, ¿sí? Donde sean redes basadas en movilidad, redes basadas en IoT, que sean unas redes mucho más seguras, ¿sí? Que yo pueda garantizar la información de extremo a extremo y la confidencialidad de la información, porque estos equipos, los switches Cisco Catalyst 9000, son capaces de analizar el tráfico, así esté encriptado, que sea un tráfico no anómalo y que no vulnere la seguridad y no amenace la integridad de la información que viaja a través de los switches. Entonces, lo que queremos es eso, que por medio de la arquitectura Software Defined Access, los dispositivos que incluyamos a nuestra red tengan un enfoque mucho más seguro, ¿sí? Independientemente si son dispositivos que se conecten a mi red inalámbrica, ¿sí? O si son dispositivos de IoT que tengan usuarios asociados, o donde los conecte si sean multinube, independientemente de su ubicación, yo pueda tener una política de gestión mucho más consistente a nivel de toda mi red, basado en Cisco Catalyst 9000. Y aquí, digamos, en esta lámina podemos ver un poco más lo que son como las transiciones de nuestra arquitectura un poco más en detalle, que es lo que tengo actualmente a nivel de infraestructura tradicional, a nivel de Cisco Catalyst 2960 o 3850 o chasis 4500 o 6500 en algunos casos, de fibra óptica como los 3850 o 4500S o otros equipos modulares a nivel de COP 6840 y 6880. ¿Cómo podría yo empezar a transicionar o a migrar esa infraestructura actual de los dispositivos que tengo y empezar a preparar mi red hacia una arquitectura digital? ¿Sí? Entonces, básicamente lo que se quiere, lo que se espera para empezar a preparar una arquitectura hacia una red digital es, si bien empezar por algo no significa tengamos que empezar a buscar, si no tengo el presupuesto para incluir un DNA Center Appliance, no lo voy a poder hacer. Entonces es como quitar esos paradigmas, empezar a preparar. ¿Y qué significa eso? Es cambiar, es ir migrando, así empezar por la capa de acceso, por la capa de core, la capa de distribución, hacia esta nueva serie de switches, ¿sí? Que si bien es el primer pilar para empezar a construir nuestra red digital. Entonces, este es el primer paso y en la medida que vayamos empezando a mirar, empezar a construir de cara al futuro esta nueva arquitectura SDAX. Entonces, digamos, recapitulando un poquito más los beneficios de nuestra arquitectura SDAX, lo que se quiere es tener una mejora en precios, mejora en costos y en precios. Significa es no tener tanta gente especializada para mi red, es mejorar el tema de tiempo, ¿sí? En la labor de configuración, ¿sí? Tener una red mucho más segura a nivel de comprender qué es lo que está atravesando, qué información está atravesando mi red, qué dispositivos se conectan, cuáles son los usuarios que se conectan, cómo están accediendo esos usuarios, qué políticas de control de acceso están accediendo esos usuarios. Entonces lo que se quiere es capitalizar esos beneficios en pro de tener una arquitectura digital, ¿sí? De forma automática, de forma centralizada, de forma más segura y que sea capaz de aprender por sí misma para que la misma red, una vez teniendo ese conocimiento de sí mismo, sea proactivamente capaz de generar solución a diferentes problemas del día a día, ¿sí? Con base en eso, en Axity lo que podemos hacer en apoyar estas soluciones, estas arquitecturas de nuestros clientes es realizar un acompañamiento y transferencia de conocimiento personalizado. Y ese acompañamiento no solamente es en las implementaciones, es generar como esa mesa de trabajo donde nosotros podamos sentarnos con nuestros clientes y mirar esos proyectos a los cuales queremos llegar hacia una arquitectura digital, mirar esos beneficios y cómo esos beneficios nos pueden dar valor a los negocios de los clientes. No solamente es hacer un cambio de infraestructura, sino si bien se hace un cambio de infraestructura, qué valor está percibiendo nuestros clientes y qué economías de escala, ¿sí? A nivel no solamente en costos, a nivel de tiempos, ¿sí? A nivel de complejidad en la administración de la red, podemos ofrecer a nuestros clientes. Y gracias a eso, pues, la idea es que con Axity, pues, proveer nuevas experiencias en nuevas tecnologías, es mostrarles todas esas capacidades que podemos hacer, ¿sí? Tener una consultoría de apoyo permanente al personal técnico, entonces es básicamente hacer como nuestros clientes y Axity y tener ese apoyo constante, pues porque esto es una tarea que, entonces tener todo ese tema de consultoría, cualquier cosa que ustedes necesiten, nosotros podamos ser ese punto de apoyo para ustedes
y no solamente limitarnos también a tener ese acompañamiento a nivel nacional, perdón, a nivel local, como en Bogotá o Medellín, sino tener esa capacidad de poder desplegar todas estas ventajas y beneficios de soporte a nivel nacional, ya que Axity contempla su presencia a nivel nacional en más o menos en el 95% del territorio, y también entender de que podemos en algún momento ser parte importante en el despliegue de sus soluciones. Todo eso también bajo un personal capacitado certificado. También es claro tener aquí que todas esas arquitecturas nuevas y de vanguardia deben estar soportadas con personal capacitado que el fabricante exige y que es la garantía también de poder hacer una implementación muy eficiente. Y con base en eso, pues estos son niveles que estamos ya soportados en el partner goal que tenemos con Cisco. Entonces, desde Axity podemos ofrecer todos estos beneficios, todas estas ventajas a nivel de acompañamiento que nos permita dar muchos más beneficios a nuestros clientes, ¿sí? Y digamos que a nivel de está presentando hoy en día con los temas del coronavirus, consideramos que esta es una solución que se puede adaptar también mucho a la problemática, ya que no tendría, o la idea de esta solución de SD-Access, en la arquitectura de SD-Access, no tendría la capacidad de tener una administración compleja en sitio, sino de una forma más automatizada que permita tener mucho más tiempo, la no presencia de personal en sitio, que esto nos ayudaría bastante en cómo poder ayudar a las compañías a que automaticen mucho más sus labores de administración y configuración. Los temas de soporte van a ser mucho más proactivos, no necesariamente un tema tiene que ser correctivo. Con esta solución, al tener un tema mucho más proactivo, entonces nos podemos anticipar antes a que las cosas sucedan. Entonces, digamos que en esta problemática que estamos atravesando aquí, que hay mucho aislamiento de las personas por el tema del coronavirus, esta es una solución que podría darnos una mano en las labores del día a día. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Hay unas preguntitas, me gustaría pudiéramos responder. Una pregunta que nos hacen es, cuando mi red de switching es Cisco y mi solución wireless es 100%, ¿otro fabricante no podría implementar el SD Access en mi compañía? No, digamos que en este caso, digamos, ya hay dos marcas. Entonces estamos hablando de multimarca a nivel de LAN. Tendríamos una solución LAN Cisco, iguales con otro fabricante. El SD Access, por eso hablamos de un solo fabric, porque el fabric hace parte de la misma arquitectura de Cisco, tanto LAN como WLAN, y yo poder implementar la política tanto de seguridad y administración en mi fabric único. Entonces, no podría dar un SD Access porque no es capaz de implementar, o sea, mi arquitectura de Access no permitiría implementar las políticas sobre una red no Cisco, en este caso la red WLAN. Perfecto. Y la segunda pregunta que nos hacen es, ¿desde qué modelo de AP Cisco podría integrarse? Realmente, digamos que eso es una sesión que ya tenemos programada. La idea es empezar a mirar tanto a nivel de producto, qué modelos hacen parte de las soluciones de Access. En este caso, abarco dos cosas, la parte LAN y la parte WLAN. En la parte LAN están los Catalyst 9000, los que vimos ahorita, y la parte WLAN también tenemos una nueva serie de equipos, que son las series Catalyst 9100, ¿sí? Y estos Catalyst 9100 están ya también probados para Wi-Fi 6, ¿sí? Entonces, esta sería la arquitectura óptima a nivel de Access Point para la implementación de SD Access. También en controladoras wireless está la nueva controladora Catalyst 9800. Entonces, la idea es empezar a llevar las redes, a preparar las redes hacia estas nuevas series de tanto de equipos LAN como equipos WLAN. Perfecto. Y una tercera pregunta. Si mi red core está basada en N7K, ¿será necesario migrar a equipos de la serie 9000 para poder montar SD Access? Sí, digamos que sí, digamos, hay una guía de compatibilidad de cuáles equipos hacen parte de mi red o mi arquitectura de Access. Digamos que si tengo un core, el core 7000, el Nexus 7000 no tiene la capacidad de hacer un rol en mi arquitectura de Access.
lo que se sugeriría es empezar a mirar cuál sería la capacidad o cuál sería la equivalencia a nivel de Catalyst 9000 para poder reemplazar ese switch Nexus 7000, ¿sí? Que eso sería como la sugerencia, digamos, en este caso. Perfecto, Oscar, mil gracias. Por ahora creo que no tenemos más preguntas. Les damos 2 minuticos a ver si nos formulan otra pregunta que podamos responder. Y si no, con eso terminaríamos. Bueno, parece que no hay más preguntas en definitiva. A todos, nuevamente, mil gracias por su asistencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si están interesados en una segunda cita, en un acercamiento ya un poco más profundo, por favor no deben ponerse en contacto. Ahí en la lámina pueden ver el correo a donde nos deberían escribir, lady.puerto@axity.com, y con sus dudas, con sus preguntas, y ahí ya nos contactamos con ustedes para generar un segundo encuentro. De nuevo, muchísimas gracias. Al finalizar el webinar estaremos diligenciando una encuesta para que por favor nos ayuden. Las personas que la diligencien van a estar entrando en un sorteo de una tarjeta de regalo. Y para que por favor estén muy pendientes, de la próxima semana vamos a tener nuestros 2 webinars habituales de martes y jueves, y vamos a tener uno sobre ciberseguridad. Les estaremos haciendo llegar la invitación a cada uno de ustedes para que lo revisen, lo vean y se puedan inscribir. De nuevo, mil gracias a todos. Esperamos verlos la próxima semana y hasta luego.